Bueno, pues creo que la mayoría de los que estáis aquí ya me conocéis, soy Goisane. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de, no solo de lo que hago en la tesis, sino pues un poco de arqueología, de neandertales y tal. La mayoría de vosotros y vosotras ya sabéis muchas cosas, pero bueno, en cualquier caso, pues espero no daros mucha chapa. Intentaré limitarme a 20 minutillos más o menos y luego si queréis pues profundizar en algo más o preguntas o lo que queráis, pues me decís. Ya veis que el título de la presentación es Si el tamaño importa, y bueno, pues independientemente de lo que piense cada uno, es para hablar un poquito de las presas, ¿no? que cazaban, que cazaban o que carroñaban los neandertales, que seguro que siempre pensáis, o en general pensamos en animales grandes, ¿no? Incluso pues, cuando hablamos de prehistoria, los bisontes y este tipo de animales siempre suelen ser los protagonistas. Y aquí pues los protagonistas hoy van a ser las pequeñas presas, que luego os las presentaremos un poco más. Y bueno, la prehistoria lógicamente es muy extensa, así que yo me voy a centrar un poquito en los neandertales. Y lo primero que vamos a hacer pues es presentar, ¿no?, a los neandertales. Aquí os he puesto una imagen de las mejores que he podido encontrar por ahí. Hay algunas muy buenas, pero también hay otras no tan buenas, entonces pues he podido elegir. Bueno, para que nos ubiquemos un poquito en el tiempo, vale, se ve bastante pequeño, no sé si lo llegáis a ver, pero bueno, he puesto un rango así general de 200.000 años a 30.000 años antes del presente, que sería un poquito lo que entendemos por neandertales. Ya sabéis que esto puede cambiar, o sea, si se hacen descubrimientos nuevos o pues se puede ampliar un poquito ese rango, ¿no? Pero bueno, así como términos generales es lo que os he querido poner. Y bueno, aquí os he puesto, no sé si se verá demasiado bien, hay muchas cosas, ¿vale? No hace falta que lo miréis todo, solo es para que ubiquemos un poquito en el tiempo donde están los neandertales. Entonces, bueno, pues aquí veis, sería esta línea rosa más o menos, que ahí lo que veis es cómo evolucionan, digamos, más o menos directamente de los heidelbergensis, por ejemplo, que sería la población de la cima de los huesos. Ya veremos qué pasa con esto, pero bueno, ahí tenemos a los neandertales. Y como podéis ver, pues estaríamos dentro de lo que es el cuaternario y, afinando un poquito más, estaríamos dentro del Pleistoceno. El Pleistoceno también es muy amplio, entonces no sé si veis muy bien aquí los numeritos. Estos serían 200.000 años desde el presente y pues el 30 está por aquí. Así que más o menos ese es el rango que abarcan los neandertales. Es una especie con la que los sapiens hemos convivido, nos hemos cruzado, y aquí tenéis también un mapa bueno, con algunos de los yacimientos neandertales y también sapiens. Los de neandertales creo que son los que están más en oscuro, tanto el cuadradito, que sería lo que es el área geográfica, y los puntitos, que ya son los yacimientos concretos. Entonces, bueno, pues ya veis que es una distribución muy amplia y bueno, pues en ese momento en el que conviven neandertales y sapiens en grandes partes de esta zona, pues lo lógico es que efectivamente se cruzasen, ¿no? Bueno, aquí os pongo qué encontramos en un yacimiento arqueológico. Yo os voy a contar un poquito cosas generales de qué se puede encontrar en algún yacimiento arqueológico, pero luego no todas las cosas que vais a ver se encuentran en yacimientos neandertales, pero bueno, simplemente para que tengáis ideas generales. La imagen que veis de fondo es una excavación de la Cova del Bolomor, que está en Valencia, y aprovecho para hacer un poquito de publi también. Y luego hay alguna imagen también de restos que aparecen de esta cueva, por eso os lo menciono, porque seguramente después lo mencionaré y para que os suene un poquito. Vale, bueno, pues ejemplos de lo que podemos encontrar cuando estamos excavando. Por un lado tenemos restos de fauna, por ejemplo, restos de huesos de animales, ¿no? Estas imágenes, de hecho, son las he sacado de la propia página de la cueva de Bolomor, que bueno, es donde podemos encontrar algunos de estos restos. El tema de las marcas que podéis ver aquí en algunos de ellos, luego lo hablaremos un poquito más a fondo, así que ahora lo paso por encima, simplemente que sepáis que bueno, pues se encuentran este tipo de restos. Tenemos también pues, restos humanos, que hablando de neandertales no suele ser tan habitual, siempre tenemos muchos más huesos de fauna que de humanos, pero bueno, aún así pues aquí podéis ver un fragmento de cráneo y un diente. Podríamos encontrar, y encontramos también de hecho, herramientas líticas en diferentes materiales. Aquí hay algunos que ya son en esto expertos, así que no me voy a meter en ese jardín que yo de herramientas no controlo. Podríamos encontrar restos de polen. ¿Qué pasa? No me hagáis reír, que ya la liamos. Podríamos encontrar restos de polen, en algunos casos, que nos dirían pues, cómo era la vegetación, ¿no?, de la zona en los diferentes momentos en los que se fue acumulando el sedimento. Hola. Nada, tienes hueco aquí delante.
Vale, bueno, en algunos casos también podríamos encontrar carbones. Bueno, pues en este caso también es tener suerte, ¿no? Y bueno, nos podría indicar pues, el uso del fuego por parte de los humanos, que es uno de los grandes debates que todavía están abiertos a día de hoy. Podríamos encontrar huesos quemados, que de esto hablaremos luego también un poquito más a fondo, pero bueno, aquí sí que se ve bastante bien, ¿no? La zona que está como más oscura, pues es lo que vemos que está quemado. En este caso son tonos negros, pero bueno, seguramente en los huesos quemados podemos encontrar una gran gama de colores, ¿no? No es el caso del yacimiento del que yo hablo, pero bueno, en algunos yacimientos también podríamos encontrar restos de cerámica que nos hablan mucho, nos dan muchas pistas de cómo eran esas poblaciones. Si tenemos mucha suerte, pues podemos llegar a encontrar y recuperar de forma viable ADN. En el caso de los neandertales sí que se ha conseguido y de hecho es una de las evidencias que tenemos para saber que nos hemos cruzado con ellos, porque si no hubiésemos tenido ADN, pues esto hubiera sido prácticamente imposible. Si nos vamos más atrás en el tiempo, recuperar ADN de restos más antiguos, pues eso ya seguramente se complique un poco, ¿no? Pero bueno. Y bueno, lógicamente más cosas, esto es un poquito general y... Uy, no, me adelanto. Y bueno, pues yo he venido un poquito a hablar de tafonomía. Igual soy muy friki, pero bueno, a mí me gusta decir que la tafonomía es como una máquina del tiempo, porque realmente es algo que nos ayuda a saber qué ha pasado y cómo han vivido esos humanos y cómo se han relacionado con el entorno. Bueno, aquí tenéis un poquito para desgranar la palabra de dónde viene, ¿no? la tafonomía, y la definición que os he puesto aquí es la que he sacado de Wikipedia, pero está bastante bien, así que es bastante fiable, en este caso nos vale. Y bueno, pues ya veis que dice que es la parte de la paleontología que estudia los procesos de fosilización y formación de yacimientos fósiles. Claro, esto si te lo dicen así, pues muchas veces no te enteras ni de lo que te han dicho, ni sabes muy bien de qué va. Y siempre se entiende todo mejor con dibujitos, así que por eso os he puesto aquí este esquema, que yo creo que en 6 pasos que veis ahí se entiende perfectamente lo que es la tafonomía. Bueno, pues aquí, por ejemplo, pues os tenéis que imaginar que esto podría ser una escena que ocurrió hace 100.000 años, pues por poneros un ejemplo, ¿no? Bueno, pues este animal que vemos que cae a lo mejor al fondo de una sima, sus huesos se quedan, su cuerpo se queda enterrado, se quedan los huesos una vez que todas las partes blandas ya se han descompuesto, y puede ocurrir que esos huesos, por ejemplo, por una corriente de agua, pues se vean arrastrados a otra zona. Esa última zona donde se depositan los huesos es realmente donde nosotros los vamos a encontrar. La tafonomía al final lo que queremos es, a partir de este estado final, de encontrar los huesos aquí, reconstruir todo lo de atrás, toda esa historia de cómo han llegado esos huesos aquí. ¿Cómo pueden llegar? Pues bueno, aquí el ejemplo ya veis que es a través de una corriente de agua, pero claro, no es el único factor. Ese es el problema que tenemos muchas veces, que hay tantos agentes que pueden acumular huesos que a veces es difícil pues, distinguir quién ha sido el protagonista, ¿no? Y por eso os traigo aquí algunos ejemplos. En estos huesos, por ejemplo, se ve bastante bien además estos agujeros, estos circulitos que se ven por aquí, son por la acción de los carnívoros, por mordiscos o por las marcas de las garras. Entonces, pues si estamos excavando en un yacimiento y encontramos estos huesos con estas marcas, ya sabemos que en algún momento los carnívoros han accedido, ¿no? Han accedido a esa carne. No son los únicos, porque los humanos también están por ahí, también cazan, también carroñean y también se llevan los huesos. Aquí, por ejemplo, veis, pues en la imagen que hemos puesto antes, creo que además se ven bastante bien, ¿no? Estas marcas que son como líneas, que son marcas de corte. Lógicamente tendríamos que mirarlas a fondo al microscopio para poder confirmar que son marcas de corte, pero bueno, pues al final estos son marcas que se dejan de forma no intencionada sobre los huesos cuando se descarna, por ejemplo, una parte de un animal, y si la herramienta choca con el hueso con la fuerza suficiente, se quedan este tipo de marcas. De hecho, muchas veces cuando hablamos de presencia humana en un yacimiento no es porque tengamos huesos humanos, a veces ni siquiera es porque tengamos herramientas, sino porque tenemos marcas de corte y sabiendo que son los humanos los únicos que han podido hacer este proceso, pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Y como antes, también la misma imagen que os he puesto, los huesos quemados. Aquí el problema ya sería un poquito más afinar si esos huesos se han quemado de forma accidental por un incendio natural o si son los humanos los que están haciendo fuego y de forma accidental o intencionada se han quemado los huesos. Por ejemplo, pues si ya controlan el fuego, si están asando la carne, a lo mejor después de comerse esa carne y de romper los huesos para extraer el tuétano, puede que los tiren al fuego, ¿no? Para limpiar de alguna forma la zona en la que están habitando. Y de esa manera se queman los huesos. Ya veis que se queman de forma irregular, es decir, que no tenemos el mismo tono de quemado en toda la pieza del hueso,
y eso pues puede ser porque esta zona del hueso estaba más cerca de lo que es el foco de calor, ¿no? Y por eso se queman de forma diferente. Pero bueno, esto es una de las cosas, por ejemplo, que yo estoy haciendo en mi tesis, estudiar cómo se queman los huesos con diferentes variables para poder ver en los yacimientos si realmente esos huesos quemados que encontramos se deben a la participación de los humanos o si por el contrario son incendios naturales, ¿no? Vale. Bueno, ya nos metemos un poquito con el tema de las pequeñas presas y realmente hace 20 años, cuando se encontraban en un yacimiento huesos de animales como los que veis aquí, una de dos, o se tiraban directamente los huesos de conejo, por ejemplo, de tortuga, de aves, de peces, o se guardaban, pero nadie los estudiaba, es decir, no se incluían en los análisis porque no se consideraba que fuesen importantes, porque esos investigadores, esos arqueólogos, estaban pensando en los animales grandes. Entonces, cuando se encontraban huesos de animales pequeños, no se les ocurría que los humanos hubiesen cazado esos animales y por eso los huesos estuviesen ahí. Por suerte, a día de hoy esto ya es muy diferente, ahora sí que se recogen estos restos y se incluyen en los análisis. Y de hecho tenemos aquí bueno, pues diferentes yacimientos, sobre todo aquí veis, en este caso sería para los huesos de conejo, tenemos la península ibérica y un poquito el sur de Francia. Aquí tenéis la Cova del Bolomor, que es la que hemos mencionado antes, por eso que os he dicho que iba a salir en algunos momentos. Y bueno, pues ya veis que es una distribución bastante amplia para saber que estos humanos están cazando estos animales. También tenemos, por otro lado, las aves. Aquí, de hecho, vemos que incluso el rango todavía es más amplio y, bueno, pues depende también mucho de la zona, ¿no?, en la que estén habitando esos humanos, porque sí que se ha visto que depende de la zona en la que estén, pues aprovechan un tipo de recursos u otro. En las zonas de costa, por ejemplo, aprovechan también recursos marinos como moluscos, ¿no? Y tenemos la tortuga, que de la tortuga, bueno, pues a día de hoy por lo menos, a lo mejor no hay tantos yacimientos en los que se haya recuperado este tipo de restos, pero sí que veis que el rango es muy amplio, es decir, los neandertales están haciendo cosas diferentes en sitios diferentes, ¿no? Y bueno, la mejor forma de saber todo esto, aparte de, lógicamente, excavar en un yacimiento, encontrar los huesos y poder conocer, poder saber, identificar las marcas a qué pertenecen, si a los carnívoros o a los humanos, y saber qué es lo que están haciendo, pues también nos ayudamos mucho de la arqueología experimental. Aquí tenéis la definición que también he sacado de Wikipedia, pero bueno, si es fiable y si está bien puesto, pues yo lo pongo. Y bueno, por aquí a lo mejor no queda demasiado claro lo que es la arqueología experimental, pero con el nombre pues casi que os lo dice, es decir, es reproducir de forma experimental en la actualidad actividades de la prehistoria, ¿no? Pues podemos aquí tener, por ejemplo, podemos reproducir un fuego y asar carne o tirar unos huesos o lo que sea. Lo que sí que es importante en este tipo de experimentos es que sea lo más ajustado a la realidad posible, es decir, si vamos a hacer un fuego, pues lo mejor es que sea un fuego que lo hagamos en el exterior o a lo mejor en la boca de una cueva, pero es algo que si lo hacemos en el laboratorio seguramente no obtendremos los resultados que sean tan fiables como si lo hacemos pues como lo harían ellos, más o menos, porque lógicamente nunca vamos a poder hacerlo exactamente igual, siempre habrá alguna variable que se nos escapa, pero bueno, que sea por lo menos lo más parecido posible. Aquí tenéis un par de imágenes que he sacado también de la misma página de la Cueva del Bolomor. Y bueno, pues como sabemos que los humanos, aparte de descarnar, también fracturan los huesos para acceder al tuétano, pues aquí tenemos, esta es la mejor forma, es decir, la mejor forma de aprender cómo lo hacían es hacerlo tú, ¿no? Hazlo tú y si te sale mal, pues a lo mejor es que así no era y todo esto te va dando ideas y seguramente de un experimento sale otro. Es decir, de una cosa que tú crees que te ha salido mal, a lo mejor no es que te ha salido mal, sino que te da una idea para poder hacer otra cosa. Todo este tema, además de fracturar los huesos para acceder al tuétano, pues es algo muy importante. Ya el simple hecho de tener herramientas, ¿no? Porque pensad que los humanos tienen que competir con los carnívoros y no tienen ni colmillos ni garras, entonces a través de la inteligencia y del uso de las herramientas, pues de alguna forma pueden competir con esos otros animales, ¿no? Y bueno, pues el tema de los fuegos que os he comentado antes, que lo mejor siempre es hacerlo lo más real posible. Y por supuesto en este tipo de experimentos, que además este es uno de los que he hecho en mi tesis, pues aquí siempre tenemos que monitorizar la temperatura, la humedad ambiental, es decir, todas las variables que veamos en el entorno para saber qué es lo que cambia de uno a otro y poder ver las diferencias, ¿no? Y bueno, pues las conclusiones serían un poquito las que os pongo aquí. La primera es la que ya hemos visto
antes, que es que los neandertales tenían una gran capacidad de adaptación y que sabían explotar todos los recursos del entorno, dependiendo de la zona en la que estuviesen, hacían cosas distintas. Y esto es importante porque, claro, la imagen que se nos ha dado de los neandertales a lo largo de los años, pues no es esta, ¿no? Es algo completamente diferente y por eso pues tenemos que seguir investigando para poder seguir demostrando que eso no es así. Bueno, aquí tenéis también que gracias a la taxonomía, no solo a la taxonomía, también he puesto entre otras, pero bueno, como es de lo que he hablado, pues por eso os lo pongo. Podemos conocer las estrategias de subsistencia de estos grupos humanos del pasado y gracias a eso, por ejemplo, sabemos que en algunos casos, en algunos yacimientos, en Atapuerca, por ejemplo, también está pasando, a veces no se llevan el animal entero de un sitio a otro, porque puede ser muy grande, puede ser muy difícil de cargar, y seleccionan unas partes que suelen ser las patas, que es lo que tiene mucha carne y es fácil de transportar, o sea que están haciendo selección y gracias a la taxonomía pues podemos llegar a saber esto, ¿no? Y como ya hemos visto también, la arqueología experimental pues es una herramienta muy útil para saber no solo lo que hacían, sino cómo lo hacían. Entonces, eso es lo que queremos hacer, lo que estoy haciendo en mi tesis, y por mi parte no tengo nada más que contaros, así que muchas gracias por venir. Me imagino que el hecho de que haya cervezas por medio pues también ayuda, ¿no? Pero bueno, pues si tenéis preguntas o comentarios que queráis hacer o lo que sea, pues me decís. Y ya está, no os doy más la chapa de momento. Vale, pues ya está. ¿Entonces no queda para alimentarse o qué? Hombre, tú piensas que una vez que cazas o carroñeas un animal, pues aprovechas todo lo que puedes. O sea, aprovechas la piel, aprovechas la carne, aprovechas el tuétano. Puedes aprovechar también los huesos incluso para hacer herramientas de hueso. Eso ya. ¿Y lo de la marca fijo que no eran otros animales? Es que marcas de corte, eso tienen que ser... O sea, es que son marcas que cuando tú haces arqueología experimental y cortas un trozo de carne y la herramienta choca con el hueso, tú estás dejando ese tipo de marcas. O sea, el surco que se queda es diferente si lo hace la garra de un carnívoro o si lo hace un cuchillo de piedra. ¿Lo habéis probado? Sí, sí, esto está todo probadísimo, ¿eh? O sea que... Por eso que la mejor forma es hacerlo tú para ver qué sale y luego compararlo, o sea que sí, sí. Y quizás está asociado a determinado tipo de especie o no, el tema del carroñero o... Claro, es que siempre... O sea, de cazar o carroñear, dices. Sí, carroñar. Quiero decir, es que no me acuerdo si... Me acuerdo de las asignaturas de geografía. Ya. Yo estudiaba también biología, de tecnología física. No sé si colocaban a partir de la base de Heidelbergensis o a veces, no sé exactamente. Bueno, sí, también. Ya. ¿Asociáis estas prácticas a un taxón concreto o a una especie en concreto? No, a ver, a veces es muy difícil saber si lo han cazado o lo han carroñeado, porque, claro, si lo han carroñeado justo cuando se acaba de morir ese animal, ¿qué diferencia hay de si lo has cazado? Pues ahí habría que afinar demasiado, ¿no? Sí que hay veces que tenemos algunos huesos en los que hay marcas de los dos, o sea, de humanos y de carnívoros. Entonces tú ahí miras cuál está por encima de cuál y puedes saber cuál ha llegado primero, entonces uno es el cazador y otro es el que ha carroñado. Pero claro, ahí ya tienes que tener las marcas de carnívoros y de humanos una por encima de la otra, porque si no, no sabes cuál ha llegado primero. De todas formas, y esto en el museo también lo pregunta mucho la gente, o sea, no tiene por qué ser una cosa o la otra, ¿no? Es decir, que tú seas capaz de cazar no significa que no vayas a aprovechar un animal que se acaba de morir. Entonces, que en ese sentido, seguramente los grupos humanos sí pueden hacer las dos cosas, que sería lo más rentable. Sí. Tengo una pregunta. Dime. ¿Me puedes enseñar el mapa? El mapa Sí. de los conejos y la paloma y así. Ah, vale, sí. A ver. Porque he visto que había uno en el sur, pero no sé que allí haya nada. A ver. Uy, uy, uy. Que esto es súper nuevo, ¿eh? Se lo han inventado. A ver. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¿Por qué? La ciencia. La ciencia es difícil. A ver, aquí está. Parece Gibraltar, pero no. Es que Sí, sí. Sí, espera. Bueno, pues vale. Este. Sí.
también ave y también tortuga. Tienes ahí de los tres. Sí. ¿Qué te juegas a que se los han llevado el proceso y todo? La verdad que yo no he estado en ese yacimiento, pero me encantaría, la verdad, porque, joder, tiene que ser súper guay. Un día. Vente. ¿Me das casa? Vale, pues ya está. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. A mí me da mucha curiosidad. Tenéis que tener extremado cuidado, me imagino, cuando cogéis esos huesos y los tratáis físicamente o químicamente. Fíjese. A ver, hay algunos que están en mejor estado que otros, pero bueno, sí. Hay algunos que están bastante mal conservados y en el momento en el que lo estás excavando, pues se te rompen 20 trozos. Pero bueno, si tú sabes que esos 20 trozos son del mismo hueso, no pasa nada. Todos a la misma bolsa y ya está. De esto va todo junto. No sé cómo, pero va todo junto. Entonces ya está. Claro, el equipo de restauración está por ahí. Hay que darles trabajo también, ¿eh? ¿Ah? Otra pregunta que te iba a hacer. En las primeras diapositivas has puesto lo que era un cacho de cráneo humano. A Sí. mí me parece súper difícil de saber ¿Dónde qué estaba? especie siquiera. Ah, ya. O sea, es que literalmente era, esto es un trozo de cráneo humano, esto parece una Alaska. O sea, Ya, esto, bueno. A ver, ¿dónde está? me digo, eso para mí Ah. es una Alaska. Entonces, No, si hombre. yo sois un país No, porque mira, se ve la sutura. Es una dramatización. Pero claro, o sea, Martín, tú no puedes venir a excavar. No te vamos a dejar. pero te quería preguntar, cuando tenéis piezas de este calibre, que igual pueden ser más difíciles, que es un reto mayor, ¿qué pistas podéis tener para decir que esto era humano o esto era de esta? Cuando aparece una galletita así no te crees. Buf, y a veces no es. Bueno, pues ahí llamas al que se encargue de lo humano y ¿esto qué es? Y ya está. A veces no lo sabes. Igual a veces tienes un trozo que tú has clasificado de otra forma y a lo mejor es humano, pero claro, si no es demasiado identificable. La primera mandíbula de Atapuerca se la llevaron a un tipo experto, no sabían que era de humana. Claro. Pues al final, si tú no sabes algo, pues contacta con la persona que lo puede saber, que a lo mejor luego no lo sabe, pero si alguien lo sabe, pues será la persona que esté especializada en eso. Pero sí. A veces es más fácil y otras veces pues un poquito más complicado, pero... Bueno, silencio.